Nadie nace homosexual, porque ahora mismo se llama a cualquier jovencito amanerado. Dice, no, eso es un acto normal. No es normal, porque dice la palabra del Señor que maldito el hombre que se echa con otro hombre. Ya va cargando una maldición, y esta maldición entonces lo va a llevar a que si antes necesitaba solamente un par de tenis, que el tenis que compre se le dañe, porque va a vivir en una miseria total. Y entonces la creencia de que se pudiera nacer con esa condición. No, nadie nace, porque que Dios todo lo que hizo lo hizo perfecto. Dios dijo, varón y hembra no creó. Hay jóvenes que están viviendo bajo esta práctica homosexual que tú le preguntas a ellos mismos, ¿tú quieres ser libre? Ellos te van a decir, sí, yo quiero ser libre. Cuando tú ves que ya tus hijos llegan a una etapa que ya se están vistiendo de mujer, que quieren andar en la calle, yo les exhorto a esas madres, no vayan a donde brujos. Digan, no, porque un espíritu inmundo, no. Ve a los pies de Dios. Wow. Ven a Cristo. Aleluya. La sangre de y Cristo. no ve a tus hijos como la gente te están diciendo que no, porque él es una mujer y tú tienes que aceptarlo como está. Nunca acepte que tu hijo que nació hombre le digan ahora mujer. ¿Por qué tú pariste un hombre? Hay un demonio que ha estado atacando esta generación, y yo creo que es tiempo de que abramos los ojos. Y Dios nos ha permitido tener a alguien en este día para que nos traiga luz y claridad a través de la palabra. Yo creo que lo próximo de lo que vamos a hablar, el Espíritu va a ministrar en tu corazón. Y si conoces a alguien que esté tratando con esta condición o que tenga un problema con lo próximo que vamos a tratar, te pido que le envíes el enlace, porque yo sé que será un puente de liberación para muchas personas que han estado callados, pero este Espíritu le ata. Hoy, con Dios y con nosotros, tenemos al ministro Ernesto Cedeño. Ministro, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te guarde. Para mí un placer poder estar aquí en esta plataforma. Gracias por extendernos la invitación. El placer y el honor es nuestro. De verdad que ha sido una batalla, pero Dios, sobre todas las cosas, sabe cuándo es el tiempo y el momento preciso para llevar la palabra al corazón de los oyentes. Ernesto, sabemos que vivimos en una generación donde está siendo muy atacada por el enemigo, pero hay un demonio o hay un espíritu que sutilmente ha entrado a las iglesias, ha entrado a la familia, ha entrado a la sociedad, y que de una u otra manera se ha normalizado, y muchas personas están siendo atadas por él, pero están callados porque saben que si lo confiesan puede que ya no le miren más de una manera correcta. Estamos hablando del espíritu de homosexualidad. ¿Cómo o por dónde entra este espíritu? Bueno, realmente te puedo decir, Dauri, que yo te puedo hablar de mi punto de vista. Como siempre digo, soy del tipo de persona que me gusta hablar de acuerdo a lo que he vivido, porque yo entiendo que mi testimonio, aleluya, lo que he vivido es lo que puede ayudarte a ti, a igual manera como me ayudó a mí a salir del lugar donde estaba. Realmente te puedo decir que el punto número uno es la falta de paternidad. Falta de paternidad. Sí, normalmente tú sabes que los niños cuando están muy pequeños es importante que se críen con su madre y su padre, porque siempre cuando es la niña hembra se identifica con su madre, y cuando es el niño varón se identifica con su papá. Pero cuando se pierde la figura paterna, entonces la madre quiere jugar los dos papeles. Wow. ¿Entiendes? Y muchas veces el niño, su identidad se ve afectada. Por eso es importante, siempre digo, que los hijos sean criados con su padre, mayormente cuando son varones. Wow. O sea que la falta de paternidad crea hábitos donde puedan entrar espíritus a atacar la identidad del niño. Exactamente, te puedo decir de mi punto, a la edad 12, 13 años fue cuando ya me comencé a inclinar por la homosexualidad, pero vengo de una familia, como te he dicho anteriormente, disfuncional, donde no me crié con la figura paterna, ¿entiendes? Entonces esto me hizo a mí necesitar el deseo de un padre e ir a los brazos equivocados. Wow. Dios, amado, mire, nosotros haremos otro video hablando acerca del testimonio de él, porque yo sé que usted tiene que escuchar esto y será muy edificado. Pero en este contenido, especialmente en este video,
nos vamos a centrar en dar luz y salida de personas que están atados por ese espíritu, pero no lo han confesado. Ernesto, hablando de la homosexualidad, ¿cuál es el espíritu o cuáles son los espíritus que entran en esta condición? Bueno, te puedo decir que hay un sinnúmero de espíritus. Se le pueden atribuir también metresas. No la vamos a mencionar por su nombre porque no la vamos a invocar. El que quiera saber más de esto, que vaya indagando. Pero te puedo hablar de una específicamente, que es Baculubacá, que es ese demonio que se apodera de los jóvenes de este tiempo, llevándolo a hacer un sinónimo de cosas fuera de lo normal. Te puedo decir que es el patriarca del espíritu de la homosexualidad, donde tú ves que en este tiempo hay jovencitos que incluso que no tienen este deseo de practicar la homosexualidad, pero hay un grupo ya de jóvenes y de adultos también que tienen estos espíritus y lo inducen a practicar esto, ofreciéndole dinero, ofreciéndole un vehículo, estabilidad, etcétera, porque aún también la necesidad lleva a la juventud a caer en estas prácticas. Wow. Hablaba de un espíritu. Ese espíritu del que habla, ¿de qué se alimenta? ¿Cómo? O sea, para que ese espíritu pueda entrar, tienen que haber puertas abiertas. ¿Cuáles son las puertas que se le abren a ese espíritu para que él pueda entrar y poseer a una persona y crear en él la necesidad de tener relación sexual con un hombre o con un sexo opuesto? Bueno, punto número 1, te decía de la paternidad. Cuando el joven desde muy pequeño viene creciendo por la falta de un padre, el joven entonces busca la necesidad de que alguien lo quiera, siendo una figura masculina. Esto es una de las puertas que se le abren. Otras de las puertas también es la necesidad. A veces tenemos jóvenes también que carecen, viven una vida realmente, vamos a decirlo así, pobre momentáneamente, que quieren brillar, quieren aparentar, y esto le abre esa puerta. Conocen a un joven que es homosexual, que le ofrece un dinero, le ofrece un par de tenis, un buen celular, y eso es una de las puertas que se abre, porque en ese momento el joven realmente está detrás de lo que es el beneficio, pero ya cuando se ve involucrado, entonces esta práctica lo lleva a seguir y a seguir practicándola, ya muchas veces no por la necesidad, sino porque le ha gustado. Wow. Dios, ¿cómo cambia el comportamiento de un joven que es normal, de un joven que no tenía ningún tipo de problema con esto, pero le abrió la puerta al espíritu que tú mencionaste? ¿Cómo va cambiando ese comportamiento en él? ¿Cómo va cambiando? Bueno, realmente, como te decía, ya entró porque necesitaba un par de tenis. Hoy necesitaba el par de tenis, pero el otro mes necesita una cadena. En la próxima semana quiere un anillo, después quiere un carro. Entonces la necesidad va siempre surgiendo, va creciendo, ¿entiendes? Entonces ya esta persona comienza a practicar esto desconociendo lo que está arrastrando. Porque dice la palabra del Señor que maldito el hombre que se echa con otro hombre. Ya va cargando una maldición. Wow. Y esta maldición entonces lo va a llevar a que si antes necesitaba solamente un par de tenis, que el tenis que compre se le dañe. Porque va a vivir en una miseria total. Por eso tú ves que hay un grupo de jóvenes que están perdidos, están necesitando, están en un estado de emergencia, que Cristo llegue a su vida, porque lo han intentado todo y nada le ha solucionado su problema o su necesidad. Wow. Ernesto, la parte de la necesidad yo la entiendo, pero inmediatamente una persona empieza a involucrarse en este mundo, hay cambios en él físicamente que empiezan a surgir. Me explico, el varón quizá no le llamaba la atención los hombres, lo hizo por una necesidad, o una parte que no quiero echar a un lado es el tema de la violación. Hay jóvenes que después que fueron violados, ¿verdad? Antes de eso no le llamaba la atención nada que ver con los hombres. Fueron violados o abusados
Y de esta manera, pues entonces ya empiezan a sentir atracción, empiezan a desear un hombre. Exactamente. ¿Cómo inicia eso? Bueno, realmente yo te puedo decir que no todo se le puede arraigar a lo que es la violación. Porque del 100% de la población que son homosexuales, no todos fueron violados. Se puede decir que hay un 35 o un 40 que sí fueron abusados, donde se perdió su identidad. Pero hay otro por ciento que lo hizo por su propia voluntad, porque desde muy pequeño fueron atraídos por el mismo sexo. ¿Entiendes? Ya cuando un joven fue violado, que se le fue dañada su identidad, entonces el joven cree mentalmente, o el espíritu le hace creer que de esa manera es que tiene que vivir. Entonces ahí comienzan a surgir cambios en su vida, identificándose como hembra, porque su primera experiencia sexual fue como una hembra. ¿Entiendes? Entonces ya él comienza a identificarse como tal, o comienza a ver que lo que pasó fue un acto normal en su vida. Entonces se comienza a vestir, a maquillar, a expresarse o a sentirse de tal modo que llega un tiempo donde ya se identifica como tal. Poderoso. Y de esta manera empieza a identificarse como un hombre, como una mujer. Como una mujer. Y empieza a accionar en base a eso. Exactamente, porque ya eso es lo que realmente ha aprendido, ha vivido, ha adquirido, pasando por harto, aleluya, porque mira, tenemos que hablar claro, es un espíritu que te ciega, te hace creer algo que tú no eres. Tú ves jovencitos ahí en la calle que están vestidos de mujer y realmente el espíritu que ellos tienen le hace creer que ellos son mujeres. Sí, le hace creer porque su identidad fue confundida. Entonces, ellos viven como tal porque se identifican como tal, porque hay un patrón mental, un espíritu que lo está gobernando. Se comienzan a identificar como tal. Entonces, por ende, tenemos una sociedad que está caminando al revés. ¿Por qué? Porque ahora mismo se llama a cualquier jovencito que está surgiendo, está subiendo, amanerado. Dice, no, eso es un acto normal. No es normal. No es normal. Es necesario que un hijo que venga presentando esta condición se le pueda llevar a un psicólogo. Los psicólogos no son para locos. Los psicólogos son para manejar la identidad, para buscar de dónde viene la raíz del problema. El problema muchas veces no lo tienen nuestros hijos, sino nosotros que lo tenemos mentalmente, porque creemos que el psicólogo es para locos o no buscamos la ayuda necesaria y permitimos que nuestros hijos lleguen a una etapa donde ya se encuentran perdidos en esta práctica. Wow, muy fuerte, Ernesto. Algo que yo realmente he visto que me ha llamado mucho la atención. Una persona, decías que cuando está entrando a ese mundo, ese espíritu le hace sentir mujer. Sí. Por eso siente la necesidad de maquillarse, Claro. siente la necesidad de cambiarse como una mujer. Sí. Todo en cuanto a una mujer empiezan a hacerlo porque ese espíritu le hace sentir que es. Exactamente, porque comienzan ya cuando tú acudes a vivir de tal manera, entonces ya comienzan a surgir otros demonios, otras metresas que lo van llevando tiempo por tiempo a un nivel más profundo. Mira, algo que yo he visto que quería preguntarte, es que hay personas, decías que no es normal los ademanes, que no es normal como que se muestre así como una mujer si es un hombre, pero lo han normalizado muchas veces. Ahora, algo que sí yo quisiera preguntarte es que hay personas que van a ver este video que quizás no tienen el valor de decirle a su padre, yo siento algo por un hombre, o no tienen el valor por decirle, yo siento como que cosas de mujer Me atraen. ¿Cómo puede una persona saber
o entender que está abriendo puertas y que de una u otra manera, aunque no la confiese, ese espíritu le está atacando. Mira, Dauri, es importante primero no pasar por alto algo muy esencial, que es la aceptación o la abnegación del padre. Tú sabes que hay muchos jóvenes que sienten esta atracción, pero tienen temor de comentárselo a su padre porque no saben cómo lo va a tomar su padre. Entonces, hay padres que son violentos, hay otros que son pacíficos, hay otros que tú le vas a decir las cosas y van a decir, bueno, yo lo sabía, o vamos a orar, vamos a buscar la solución. Pero también van a haber otros padres que incluso van a atentar contra la vida de sus hijos. Wow. ¿Entiendes? Entonces, es importante realmente hablarlo, sí, comentarlo con una persona que uno se sienta identificado, con una persona que tú tengas confianza. Es bueno que tú te acerques porque hay espíritus también, aleluya, que vienen de patología. Que son espíritus que son transmitidos, que vienen en la familia. ¿Entiendes? Que son de generaciones. Wow. O sea que es probable que con lo que cargue ese muchacho pueda ser un espíritu generacional con el que tenga que cargar. Exactamente. Por eso te digo, no todos los que están practicando el espíritu de la homosexualidad, no todos fueron violados. Y yo sé que hay muchos que van a estar escuchando eso que dicen, no, a mí no me violaron, porque yo te lo puedo testificar, a mí nadie me violó. Nadie me violó. Fue una decisión propia. Fue una decisión propia, pero venía ya de generación. Porque dentro de la familia habían otros que tenían la conducta y yo comencé a identificarme también. Tal. Wow, pero ok, yo entiendo. Ahora, para que ese espíritu pudiera entrar a ti, ese espíritu que estaba generacional, pudiera entrar a ti, hubieron puertas que se abrieron. Claro que sí, las prácticas. Las prácticas, sí. Las prácticas. Fíjate que siempre una persona que está perdido en el vicio, tú le preguntas, o muchas veces te va a decir a ti, toma un poco de esta droga, vamos a decirlo aquí, de esta sustancia negativa. Y tú le vas a decir, no, pero tú no ves cómo tú estás mal. Dice, yo no, yo estoy bien, porque estás ciego. El que prueba la sustancia y le gusta, entonces, por más que tú le digas que no, se siente bien, porque ya él probó y le gustó. Entonces va a comenzar incluso a trabajar por tal vicio para buscar saciar su necesidad. Entonces las prácticas te llevan a envolverte cada día más en este mundo. Wow, ok. Una vez estás en ese mundo, Ernesto, dices que la práctica te hace envolverte más ahí. Ahora, hay personas que quizás nunca han practicado nada, pero sienten que les gusta un hombre. Bueno, vamos a ver qué está mirando, porque todo tiene un porqué y por un dónde. ¿De dónde surge esa necesidad? ¿Qué estás mirando? Wow. Porque tú no me puedes decir a mí, Ernesto, yo siento la necesidad de tal cosa si tú no has visto cómo se efectúa tal cosa. Y entonces la creencia de que se pudiera nacer con esa condición. No, nadie nace porque que Dios todo lo que hizo lo hizo perfecto. Dios dijo, varón y hembra no creó. Nadie nace homosexual. Wow. El homosexual se crea. Se crea. Porque es una ideología que ellos tienen mentalmente que no han querido hacer que nosotros la aceptemos como que es algo normal. Y es una conducta que no es normal. No es normal. No es normal. Wow. No lo es. Mira, yo sé que hay personas que están escuchando esto, que sienten que alguien le llama la atención, que quizá han deseado un hombre o han deseado del mismo sexo, porque no solamente es un hombre, ¿verdad? Dauri, para desearlo tiene que haber una práctica. Es que nadie desea algo que no ha probado. O sea que a mí, o sea, tú me estás diciendo que si a una persona, por ejemplo, ok, yo entiendo que quizá pudiera ver o algo, pero jóvenes que nunca han estado con un hombre, pero ven un hombre y ese hombre le llama la atención. Bueno, ya dentro de ello hay una raíz. Hay una raíz. Claro, de homosexual.
esa raíz. Exactamente, es la que le puede indicar o instruir a seguir o a llamar. Wow. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuáles son las señales de que ese espíritu está entrando en mí? O que ese espíritu está Pero dentro. bien, tú lo acabas de decir. La señal es el deseo que tú estás teniendo. Pero vuelvo y te digo, antes de tú tener un deseo por algo, para tú, vamos a suponer como un plato de comida, vamos a ponerlo en este término. Yo no puedo desear una langosta si yo nunca la he probado. O sea, un día yo tengo que probarla para decir, a mí me gusta la langosta, pues hoy yo tengo deseo de comerme una langosta. ¿Entiendes? Tiene que haber una práctica para tú poder decir, ¿entiendes? Estoy siendo atraído por X y tal persona. Hay una atracción porque hubo una práctica. O sea, que no puede ser simplemente de vista. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen, yo nunca he estado con nadie, pero ese varón como que... Me llama la atención. Exactamente. Sí, bueno, hay dentro de ti ya una identidad, que se está definiendo. Es lo que realmente tú quieres. Pero vuelvo y te digo, y siempre te voy a caer al punto. Para ver esa atracción, tiene que haber una práctica. Hay un inicio. Claro. Hay un inicio. Algo probaste en tu juventud, algo en tu niñez. O viste. Algo viste que te llamó la atención. ¿Cómo ser libre de un espíritu de homosexualidad no manifestado? Mira, antes de entrar en ese punto, hay jóvenes que están viviendo bajo esta práctica homosexual que tú le preguntas a ellos mismos, ¿tú quieres ser libre? Ellos te van a decir, sí, yo quiero ser libre. Y tú le dices, ¿tú deseaste ser así? Te van a decir, no, yo nunca quise ser así. Wow. Lo que pasa es que hay una identidad, hay un espíritu que lo está gobernando. Y para salir de ese espíritu tiene que haber una decisión propia. Wow. Para poder salir del lugar en donde estás. Tiene que haber una decisión. Mira, yo recuerdo que dado a la vida que ya había vivido, en un momento, nunca voy a olvidar ese momento en mi vida, porque yo recuerdo que yo me paré en la avenida y yo le dije al Espíritu de Dios, si realmente tú eres Dios y tú cambias, transforma y liberta, yo quiero experimentar ese cambio en mi vida. Porque ya había en mí el deseo de cambiar. Poderoso. Entonces, hay jóvenes que están viviendo en esa vida que tú lo ves riendo, tú lo ves físicamente, lo ves bien, pero espiritualmente o emocionalmente están destruidos por dentro. Ellos desearían ser una persona normal o vivir como un joven normal. Dios. Tener una familia. Tener una familia, ser un padre. Padre. Salir a la calle, que nadie lo celañe, que nadie te mire raro. Porque no es otra cosa decir de otro mundo, que donde llega un homosexual, todo el mundo se queda mirando y todo el mundo comienza a comentar. Incluso los mismos niños le preguntan a su padre, mami, pero él es un hombre y se viste de mujer. ¿Por qué? Porque hay una identidad que está practicando algo que realmente no es. Entonces el niño desde pequeño también está mirando que eso no es normal. Wow. Entonces vuelvo y te llevo al punto nuevamente. Tú le preguntas a un joven, ¿tú quieres ser libre? Te va a decir que sí. Te dicen que sí. Tú le haces esta pregunta. En otra vida que tú hubiese querido, hubiese sido esa misma persona, te va a decir que no, que desearía ser una persona normal, porque hay espíritus que lo están gobernando. Mira, yo recuerdo también que a veces estaba acostado en mi casa y de repente los espíritus me decían, levántate, vamos para la calle, cámbiate. Y yo me levantaba y mi mamá me decía, mijo, ¿y para dónde tú vas? Y no, mami, que tengo que salir. Y me paraba rápidamente, me bañaba, me maquillaba, me ponía mi taco, mi peluca y salía para la calle, estando tranquilo en mi casa, durmiendo. Porque son espíritus que te gobiernan. Donde el Espíritu de Dios no está gobernando, no está trabajando, hay otro espíritu que lo está manejando. Wow. Poderoso Dios. Y de esta manera tú tenías que salir
por lo que el Espíritu te ministraba. Me obligaba. Te obligaba. Mira, recuerdo en un punto, un día estaba acostado. Y cuando estoy acostado escucho campana. Tilín, 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 tilín. Ese espíritu me dice, levántate. Hay fiesta donde la bruja fulana. ¿Qué? Sí. Y yo no sabía nada. Yo me levanté, me cambié y me monté en un motoconcho. Y yo llegué allá mismo y había fiesta. Había fiesta. ¿Y cómo yo llegué a ese lugar si yo no sabía que había fiesta ahí? Porque los mismos espíritus, mira, los espíritus inmundos son unidos en el término espiritual hablando. Ellos se llaman uno con otro y se buscan uno con otro. Si nosotros aprendiéramos a ser unidos, como son esos espíritus, nosotros venciéramos más, tuviéramos más jóvenes libres, tuviéramos más familia, aleluya, caminando bajo los preceptos de Dios. Si fuéramos así unidos. Y yo recuerdo que llegué a ese lugar, se subió la metresa, yo bailé en la metresa y luego que culminó la fiesta yo volví para mi casa y mi mamá me preguntó, ¿quién te dijo que había fiesta? Yo le dije, no mami, yo estaba ahí acostado y una voz vino y me dijo, hay fiesta, y yo me paré y me fui. Es que hay un espíritu que lo está gobernando. Cuando tú ves que ya tus hijos llegan a una etapa, que ya se están vistiendo de mujer, que quieren andar en la calle, yo les exhorto a esas madres que me están escuchando, que no vayan a donde brujo. Digan, no, porque un espíritu inmundo, no. Ve a los pies de Dios. Wow. Ven a Cristo. Aleluya. La sangre de y Cristo. no ve a tus hijos como la gente te están diciendo que no, porque él es una mujer y tú tienes que aceptarlo como está. Nunca acepte Wow. que tu hijo que nació hombre le digan ahora mujer. ¿Por qué tú pariste un hombre? Mira, hay una madre que yo la admiro mucho y me gusta escucharla, que es la madre de un influencer que le dicen la Gulmesa, que esa madre, cada vez que el hijo va a su casa, le dice, recuérdate que tú naciste hombre y yo parí un hombre. Y tú te puedes poner seno, te puedes poner nalga, te puedes poner pelo, pero tú eres un hombre. Y un día vas a volver a tu diseño natural, que es de hombre. Yo admiro a esa madre, porque a raíz de que el hijo se ha transformado como tal, ella todavía sigue teniendo la expectativa, la esperanza, la fe y la certeza de que su hijo un día va a predicar la palabra de Dios. Poderoso. Y mientras la madre decía esto, yo estaba en mi casa, gracias Espíritu Santo por llevarme a ese recuerdo. Yo decía dentro de mi espíritu, esa madre no va a quedar en vergüenza. Esa madre va a ver un día a su hijo predicando la palabra del Señor. Porque lo que ella ha declarado, lo que Dios ha dicho de su casa, se va a cumplir. Y me gustaría que llegara aleluya, a los oídos de esta mujer. Tu hijo va a predicar la palabra de Dios. Wow. Poderoso. Porque tú lo has creído. Y porque tú comenzaste a verlo como Dios te dijo que él era, sin importar todo lo que él ha hecho con su cuerpo, Dios lo puede restaurar. Wow. Aleluya. Poderoso, poderoso. Yo creo, Néstor, que el Señor le está hablando mucho a personas que están allí. Porque el detalle de eso es que quizás no es algo como que yo te pueda decir, no, ayúdame, dame un consejo. Es que es algo que si yo te confieso, ya no hay manera de que tú me puedas averiguar. O sea, hay personas que están atados silenciosamente, pero que aún estando así, esos espíritus le visitan y ellos han hecho silencio. Néstor, yo quiero hacerte una pregunta. El silencio que ellos hacen, Dauri, realmente vuelvo al punto donde te decía, es también huyéndole al rechazo. Huyendo al rechazo. Al rechazo, al maltrato o al qué dirán. Ese es el problema. Ese es uno de los primeros pasos que pasa un homosexual, lo que tiene que atravesar es el rechazo. Wow. Primero de la familia, que son la gente que tú entiendes que son los que tienen que amarte o quererte como tal, o buscar la ayuda espiritual para que tú puedas salir de eso que estás viviendo, y luego la sociedad. Porque muchas veces la sociedad te celaña.
Mira, yo recuerdo, David, y siempre lo he dicho en los testimonios que he hablado de esto, que yo recibía acoso de los mismos llamados cristianos. Sí, yo recuerdo que donde yo iba cruzando vestido de mujer, yo escuchaba cristianos que decían: es un hijo del diablo, un usado del diablo. Y sabe que esto me llevó incluso a creer que yo no tenía solución, que yo no iba a salir de esta vida. Hasta que un día me encontré con una sierva del Señor que me dijo: tú eres muy amado por el Señor. Dios. Una sierva que me dijo: eres importante para Dios. Me dijo: Cristo te ama. Él quiere salvar tu alma. Él quiere ser tu padre. Estas fueron palabras que, basado en la necesidad que yo tenía, el deseo que necesitaba de escuchar la voz de una madre o de un padre que me amara, que me quisiera, me hizo venir a los caminos del Señor. Poderoso Jesús. En la primera visita de la iglesia, el Espíritu Santo rompió cadena. Wow. Porque tiene que haber una disposición. Una disposición. Hay jóvenes que nos están escuchando que quieren ser libres. Yo les exhorto a ellos: visita una iglesia. Acércate a un pastor. No un pastor de cabra, porque hay muchos pastores de cabra. Pastores de cabra. Un pastor de oveja. ¿Sí? ¿Tú sabes cuáles son los pastores de cabra? ¿Cuáles son los pastores? O los que aceptan todo lo que entra a la iglesia. Sí. Y te dicen que eso no es nada. No. Dice el apóstol hablando a los corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Wow. He aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, lo primero que Él hace es quitar el viejo hombre y formar un nuevo hombre. Poderoso. Porque el mismo Espíritu de Dios da testimonio de que ya somos diferentes, de que somos nuevas criaturas. Wow. Demasiado fuerte, Néstor. Mira, algo que yo te iba a preguntar ahorita, y creo que realmente será de mucha bendición para la audiencia, es: decías que estabas en tu casa, y estando en tu casa acostado, escuchabas campana, y eso te dirigía a donde estaba el prilleo, la fiesta de los demonios, que el Señor le reprenda. Pero mi pregunta es: ¿qué tanto vínculo tiene la brujería con la homosexualidad? O sea, ¿qué tan sincronizado es? Porque todo, o bueno, mayormente todas las personas que están en la homosexualidad tienen que ver con hechizo, con brujería o con este tipo de práctica. Los brujos aceptan todo. ¿Entiendes? Entonces, el homosexual se siente en casa porque está siendo aceptado con su conducta. Lo ponen como reina de Gaga, visten con su vestido, que es lo que el homosexual quiere, ponerse su vestido, ponerse su cosa. Incluso hay muchos hasta que se preparan para ser brujos. Wow. Porque las metresas están arraigadas a todo esto de brujería, todas esas cosas. Por eso lo llama tanto la homosexual. Y tú te fijas que mayormente siempre en los gagá, del 100%, el 50% de la población que está ahí apoyando o respaldando son homosexuales. Es por los espíritus que poseen. Porque a veces la gente atribuye a un espíritu, a Anaís, a Santa Marta, Señor la reprenda. Pero a veces hay muchas, que fue como le dijo el endemoniado a Jesús. Cuando Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Le dijo: legiones. Wow. Era porque había muchos. Mayormente el homosexual, cuando ya tiene un tiempo practicando esto, ya no tiene uno, ya tiene legiones. 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 Wow, es fuerte. ¿Cuáles son las causas o consecuencias de abrirle puerta al espíritu de homosexual? Bueno, una de las causas, te puedo decir que es la pérdida de la familia. Sí, punto número 1. Yo lo viví en carne propia. Wow, te tocó perder tu familia. Sí, yo viví el rechazo total
de mi abuela, de mis primos, de mis tíos. Sí, yo lo viví en carne propia. Lo viví de tal manera que esa angustia que yo tenía me llevó hasta caer en los vicios. Consumía la sustancia negativa, los vicios, era para cubrir la falta de amor, la falta de aceptación por la familia. Me llevó a ser una persona amargado, una persona sin escrúpulos, una persona que no le importaba nada. Me hizo ser una persona rebelde. Se comienza a perder hasta el respeto de uno mismo, el respeto a los demás. Esto es una de las causas. Si tú pudieras enumerar para ti, ¿qué fue lo más difícil de vivir en esa vida? Lo más difícil fue ver a mis amigos morir del VIH. Fue lo más difícil que tuve que vivir. Ver jóvenes que eran mis amigos, que andábamos juntos en la calle, prostituyéndonos porque necesitábamos el sustento. En aquellos tiempos no se aceptaba un homosexual trabajando en una empresa vestido de mujer. El trabajo más fácil era vender su cuerpo. Y comencé a ver a mis amigos a morir del VIH, ser apuñalado, golpeado. Sabe que me tocó también vivir un tiro que me dieron en el estómago para matarme. ¿Un tiro que te dieron? Sí, claro que sí. Salí con un cliente y el cliente me llevó y pensando que era mujer. Supuestamente decía él que no sabía, pero él sabía. Después de haber culminado la práctica, entonces se sentía como sucio o se sentía que lo que él hizo estaba mal. Sacó una pistola y me dio 2 tiros. 2 tiros. Sí, para matar. Uno en el estómago Y uno en la mano. Wow. ¿Y qué pasó después de ahí, Ernesto? Ahí fue donde comencé a tener o a buscar de Dios. Porque yo recuerdo que cuando estoy en el piso, Él me llevó a un monte, me tiró, yo me hice el muerto. Yo escuché esa voz que me dijo, ahora me toca a mí. Me dijo, levántate, ve al hospital, que no te vas a morir. O sea, Dios le está hablando a un homosexual y le está diciendo, ahora me toca a mí, levántate porque no te morirás. Así es. Y fue tan direccionado por Dios que cuando yo me levanté, que me salí del monte, ahí mismo venía pasando una patrulla. Y yo le expliqué y la patrulla me dijeron, te vamos a llevar al hospital, pero no te puedo llevar hasta adentro. Te voy a dejar por los rieles y tú vas a llegar caminando. El mismo Dios permitió que esas personas en ese momento estuvieran ahí para que me pudieran llevar al hospital. Sí, viví mucha experiencia terrible. Porque hay un mundo que empieza después que nosotros nos acostamos a dormir. Hay un mundo que empieza Después de las 11, las 12 de la noche, entonces sale otra población a la calle. ¿Cuál es? Los homosexuales, los drogadictos, los ladrones. Poderoso. Entonces tú comienzas a ligarte con toda esta persona cuando tú comienzas a vivir esta vida. Por eso tú ves que hay homosexuales que se ven hasta atracando. Sí. Porque ya se ven involucrados con otras amistades que practican eso. Por eso te digo que a raíz de que tú vas practicando se van introduciendo a tu vida otros espíritus. Se vuelve una cadena. Se vuelve una cadena. Es así. Wow. Mira, nosotros vamos a ir cerrando ya. Y yo creo que realmente la gente necesita entender esto. El testimonio luego lo vamos a dar completo y usted lo va a escuchar.
Pero ahora queremos hablar directamente acerca de ese espíritu que ha atacado a muchos jóvenes en esta generación, pero que se ha mantenido de manera silenciosa en muchos, aunque otros, ¿verdad?, pues han salido a la luz sin miedo al rechazo. Ernesto, yo quiero hacerte una pregunta. Para una persona que tiene este tipo de atracción por un hombre, o que le gustan los hombres, ¿verdad?, o que de una u otra manera está en la homosexualidad, esa persona, ¿es posible tener una autoliberación o obligatoriamente necesita de alguien que le ministre liberación? Porque no te estoy hablando solamente de la gente del mundo. Estoy hablando de problemas aún en la iglesia con esa condición, que tienen ese problema, pero han querido enfrentarlo solo. Y yo pregunto si se puede hacer una autoliberación o si necesitan de alguien que le ministre liberación. Bueno, como siempre te digo, siempre hablo de mi punto de vista. Es necesario que alguien también, Dios lo utilice en ese término de liberación para poder ser libre, porque con nuestra propia voluntad humana no podemos. No se puede humanamente. No se puede, humanamente no se puede. Y te puedo decir incluso que esto no es de la noche a la mañana. Esto es progresivo. Tú vienes a los caminos del Señor, y cuando tú vienes a los caminos es donde más los espíritus te atacan. ¿Qué? Sí, realmente. Es donde más te atacan. Sí, realmente. Es donde más tú sientes batalla. Ahorita le decía a ustedes mismos cuando estábamos hablando que la gente ven a uno ministrando, la gente no ven, wow, Dios mío, Dios lo libertó, tiene su esposa, tiene sus hijos. No, mira, y él es un hombre que Jehová. Sí, ha sido progresivamente, pero hay guerras. Hay batallas. Aún estando en los caminos del Señor. Wow. Porque esto es una decisión propia. Dios no nos está obligando a nosotros. Ahora, yo soy el que sé que necesito mantenerme de la mano del Señor para seguir siendo libre. Si me descuido, entonces van a entrar otros espíritus que yo sé que me van a llevar a la perdición. Porque con nuestra voluntad nosotros no podemos. Es necesario acudir a donde una persona que ya Dios le haya libertado y le ha dado las herramientas necesarias para poder vencer con estos espíritus. Pero solo no se puede. Solo no se puede. Wow. Sabe que hay momentos donde yo he tenido que correr a los pies de mi pastor. Y llego donde mi pastor llora. Y mi pastor me dice, vamos a orar, siéntate ahí. Y me siento ahí y oro. Y tú dirás, Ernesto, pero todavía, sí, todavía hay guerras, hay batallas. Ahora, yo he decidido servirle a Cristo. Wow. Yo decidí serle fiel a Dios. Y ahí es donde entran las guerras. Cuando tú dices, yo voy a cambiar. Yo voy a poner de mi parte, porque esto es un 50-50. Tú tienes también que poner de tu parte para ser libre, de tu voluntad. Decirle no al pecado. Dice la palabra en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Es necesario que nosotros mismos reconozcamos cuando estamos mal y cuando necesitamos de una oración. Es así. Wow. Ernesto, mira, para terminar ya, hay una persona que te va a escuchar ahí, sea hombre, sea mujer, sea cristiano o sea incrédulo, ¿verdad? Que no vaya a una iglesia. Pero hay miles de personas que te van a escuchar ahí, que muchos de ellos les gustan los hombres y ellos lo saben. Muchos de ellos sienten atracción por los hombres y ellos lo saben. Algunos cantan, otros predican, otros tocan, otros son líderes, otros tienen hasta un ministerio público y le gusta mi oshenda ahí mío. Y sienten que los hombres les gustan. Pero ¿qué pasa? Dios no te puede libertar de algo el cual tú no hayas confesado. Entonces ellos lo esconden lo que sienten. Por eso te dije, Néstor, tenemos que grabar un video acerca del espíritu que está atacando esta generación. Porque ellos sienten que les gustan los hombres. Ellos saben que lo que están sintiendo lo va a llevar a la perdición.
pero lo han mantenido reprimido. Y el reprimirlo solo ha aumentado la gana de estar con un hombre, no la ha quitado. Y de esta manera han ocultado lo que sienten, pero no puede haber una liberación si no hay una confesión de por medio. Claro que sí, pero es necesario que nosotros primeramente seamos sinceros con Dios. A quien nosotros realmente tenemos que desprender nuestro corazón es a Dios, e ir a la presencia. Mira, yo he aprendido no tener a Dios solamente como mi Dios, sino como mi amigo. He aprendido a caminar hablando con Él, cocinar hablando con Él, trabajar hablando con Él, preguntarle a Él si lo que estoy haciendo está bien. He aprendido a cuando voy de rodillas decirle al Señor: Padre, mira mi guerra, mira mis batallas. Tú conoces que estos espíritus me atacan. Yo siento la atracción. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser libre, cuerpo, alma y espiritualmente. Que yo les exhorto que sean sinceros consigo mismo. Porque ¿qué vamos a esconder nosotros del Señor si Dios lo sabe todo? De nada tú le puedes presentar al líder, a los hermanos de la calle que tú no tienes nada. Pero Dios sabe la conducta. Dios sabe con quién tú hablas en secreto. Dios sabe las prácticas que tú haces en secreto. ¿Y sabe cuál es el problema también de este tiempo? Es que se necesitan líderes de cabeza que tengan la dirección de Dios. Mira, debemos de volver al principio, donde había líderes que decían: a ese joven todavía no se le puede dar la oportunidad porque todavía no es libre. Dios. El problema es que desde que cantan bonito, predican bien, se le entrega el altar. ¿Entiendes? Entonces, ellos entienden que por el simple hecho de verle entregado el altar o darle la oportunidad, entonces ellos se sienten libres. Mira, hemos visto, hemos escuchado de pastores, líderes que han cometido errores. Yo ahorita mismo meditaba y hablaba con un hermano muy conocido que lo aprecio mucho y lo quiero mucho. Ese varón es un vecino mío. El varón siempre me está dando palabras de Dios. Ministro, varón, Dios te bendiga, Dios te guarde. Un día el varón me dijo: Ernesto, ¿cuándo tú vas a venir a mi casa y te vas a sentar a hablar conmigo? Yo le dije: no, varón, pero cuando usted quiera hablar conmigo, usted puede venir aquí y nos sentamos aquí. Y él me preguntó: Ernesto, ¿por qué tú no vienes a mi casa? Oye, lo que vamos a hacer. Como este video está poderoso, hay que hacerle una segunda parte. Y ya el tiempo no dará para que el ministro desate lo que quiero preguntarle. Así que si todavía estás aquí, es porque te interesa seguir escuchando. Yo quiero que actives la campanita porque la segunda parte la vamos a lanzar más adelante. Recuerda, este es el final del video, más el inicio de una generación que se despierta, anhelando lo sobrenatural. Y ese espíritu oculto lo vamos a descubrir porque Dios quiere restaurar tu vida.